espero que también. ¿Recuerdan la primera película de Indiana Jones? Si no la vieron, es un buen programa para esta cuarentena. En la película, Indy está buscando una reliquia sagrada que es mencionada en la Biblia y está buscándola antes de que la busquen los nazis, porque decía que si la encontraban y el que la tenía se hacía invencible, ¿no? Bueno, esta reliquia sagrada la que menciona la película no es más ni nada menos que el Arca del Pacto. Era una especie de mueble que Dios había mandado construir. Le dijo a Moisés que busque unos alfareros precisos para que lo haga. Este arca representaba la presencia de Dios. Era una especie de cajón cuadrado que tenía dos varillas a los costados para que se pueda ser transportada. Y tenía un compartimiento adentro donde guardar cosas. Por afuera tenía unos ángeles que se tocaban las alas unos con otros y que se tapaban la cara con esas alas. Esta arca representaba, como dijimos, la presencia de Dios. Siempre estaba en medio de todo el campamento del pueblo, adentro del tabernáculo. Estaba el tabernáculo en el medio y todo el pueblo rodeaba esa arca, porque representaba que Dios estaba ahí con ellos. Siempre que iban en guerra o siempre que iban a un lado, los levitas eran encargados, y solamente los levitas eran los encargados de llevar esa arca. Y cuando viajaban, los levitas eran los primeros que iban con esa arca. ¿Y qué decía esto? Que marcaban que Dios iba delante de ellos y que las victorias no eran del pueblo sino que era de Dios, iba adelante. Otra cosa interesante de este arca es que tenía cosas adentro, cosas muy valiosas, con mucho significado. Adentro estaba la jarra de oro que contenía maná, después tenía una vara, que era la vara de Aarón, que era reverdecida, después estaban las dos tablas de los mandamientos, y por último Moisés había encargado que guarden una copia del libro de la ley, o sea el Pentateuco, que hoy sería el Pentateuco. Como dijimos, cada una de estas cosas tenía un significado importante. Si recuerdan el maná era un pan especial que Dios horneaba directamente desde el cielo y lo hacía llover sobre el pueblo de Israel que estaba en el desierto. El pueblo de Israel cada día se levantaba, salía afuera, agarraba el maná, solo podía agarrar una porción para cada uno. Ese maná no se podía guardar, porque si se guardaba después se ponía feo. Así que imagínense la importancia que era esperar eso, porque dependían totalmente de Dios para comer. Después tenemos la vara de Aarón. Cuenta la Biblia que se había revelado un grupo de personas de Israel contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Aarón era el sacerdote. Y decía que como se habían revelado, Dios le mandó a Moisés que haga una prueba, ¿no? Dijo que vayan agarrando cada uno de los jefes de las tribus, de las 12 tribus, agarre una vara seca y la ponga cerca del arca del pacto. Aarón era uno de los jefes de la tribu. Y bueno, al otro día Moisés se levantó, fue a donde estaba el arca del pacto y estaban todas las ramas secas menos una rama que era la que tenía el nombre de Aarón. Cada una tenía un nombre del jefe del pueblo. Esa vara tenía el nombre de Aarón y esa vara estaba reverdecida, estaba verde, con frutos, con almendros, con flores. Y era un milagro que Dios había hecho para marcar que Dios era el que ponía las autoridades. Dios había elegido a Aarón y no se podían rebelar. Dios ya había elegido, Él había puesto las autoridades. Era para recordarles eso, que Dios está sobre todas las autoridades y que Él es el quien elige, quien pone y quien saca. Después tenemos los mandamientos. Recuerda que los mandamientos, Moisés había ido al monte, como Dios le había dicho, y Dios escribió esos mandamientos en unas tablas de piedra. Esos mandamientos eran los 10 mandamientos, eran las leyes que Dios les daba al pueblo. ¿Por qué les daba esas leyes? Porque Dios nos quiere, Dios le tenía importancia a ese pueblo y no quería que se maten o que
se torturen o que sea cualquier cosa. Dios quería poner leyes porque los quería, porque les importaba. Entonces quería que el pueblo siga esas leyes, esas reglas, para dar una mejor convivencia con las personas y con Dios. Poner a Dios en primer lugar y también honrar a tus padres, a tu madre, no matar y todos los 10 mandamientos que sabemos. Mira, esas leyes eran para recordar que Dios los tenía presentes, que hay que obedecer las leyes porque Dios las pone para cumplirlas, no para romperlas, y bien, esas leyes es para nuestro bien. Y por último tenemos esa copia del libro del Pentateuco que Moisés había escrito, había sido puesta ahí para recordar la historia de Israel, recordar de dónde vino, recordar cuánto tiempo estuvo Dios presente. Dios estuvo presente durante toda la historia desde que empezó Israel. Dios estuvo presente desde Abraham, Isaac, Jacob, en todo tiempo Dios estuvo presente, en cada cosa. Entonces ese libro que puso ahí Moisés era para que el pueblo no se olvide de quién era, de dónde vino, y más que nada para recuerden que en todo tiempo Dios estuvo presente con ellos. Dice Marcos 6:21, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y te pregunto ahora, ¿cuál es tu tesoro? El tesoro de Israel en ese momento era ese arca, que era tan importante para ellos y todas las cosas que estaban ahí adentro. Dice que donde está ese tesoro es donde está nuestro corazón, o sea, para ser más claro, aquello que pasamos nuestros días ocupados, pensando, meditando, aquello que nos alegra, aquellos deseos, anhelos que tenemos, y pasamos todos los días pensando cosas negativas, cosas malas, pesimistas. ¿En qué estamos pensando todos los días? ¿En qué ponemos nuestras ganas? ¿La cabeza la tenemos ocupada en cosas importantes o en pavadas? Yo les propongo que tengamos la cabeza ocupada en cosas importantes, en estos tesoros, por ejemplo, en estos símbolos que eran los que tenía Israel, ¿no? Por un lado, el maná. Dios es nuestro proveedor. Era el proveedor de Israel en ese tiempo y sigue siendo nuestro proveedor hoy en día. Tenemos que tener la confianza de que Dios nos va a asistir en todo tiempo, Dios nos va a ayudar. No nos preocupemos de más. Nos tenemos que ocupar de las cosas, pero no tenemos que preocuparnos. Tenemos que tener la confianza y la certeza de que Dios va a ser quien nos va a dar de comer, Dios va a ser quien nos va a dar el abrigo cada día. Dios nos va a estar cuidando. Tenemos que tener esa confianza, ese maná, recordar que día a día Dios está ahí detrás nuestro. Recordar después que Dios, Él es la máxima autoridad. No tenemos que rebelarnos contra nuestros líderes, pensar mal de los pastores, de los líderes, porque Dios es quien pone y quien saca. Entonces, tengamos respeto por esas autoridades y saber que detrás de todas esas autoridades está Dios, que esa es la máxima importancia, la máxima autoridad que hay. Que nada se le escapa a Dios, que Dios sabe cada cosa que está pasando. Aunque tengamos temor, tengamos enojo o algo en contra de un líder o no tengamos la certeza, tengamos la certeza de que Dios está ahí. Dios sabe qué está pasando. Después tenemos las leyes que Dios puso, es para recordarnos de que Dios nos quiere cuidar y quiere que nosotros cuidemos a los demás también. Estas leyes están para respetarse, así que tenemos que ser justos con Dios también y buscar cumplir las leyes. Dios nos dejó esas leyes porque le importamos y quiere que vivamos de la mejor manera con los demás y con Él. Por último tenemos la historia, para recordar de dónde venimos, quiénes somos, por todas las pruebas que pasamos, de dónde nos sacó Dios, todo el tiempo que nuestra vida, que Dios nos acompañó, que Dios nos guió hasta este momento. Recordemos la historia, recordemos porque es importante para no volver a caer y por sobre todo recordar ese sacrificio que Dios hizo en nuestra vida. Dios dio todo por nosotros, de su vida en esa cruz lo dio todo Dios por nosotros. Así que siempre es bueno recordar. Y todas estas cosas, pensar en todas estas cosas nos acercan a ese arca que representa la presencia de Dios. Tengamos pensamientos buenos, recordemos en esas cosas, en esos tesoros, que eso es lo que nos va a acercar a la presencia de Dios en nuestra vida. Tengamos esa mentalidad cada día para estar en la presencia de Dios cada día,
Él va a estar en medio nuestro, como estaba en medio del campamento, Él va a estar en medio nuestro, y Él va a estar delante nuestro cada vez que vayamos hacia alguna batalla. Él va a ser el primero que esté ahí, Él nos va a dar esa victoria que estamos esperando. Confiemos en Dios, tengamos paciencia, porque las cosas a veces no son inmediatas, sin embargo, Dios no se olvida de sus hijos. Hay un versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busquemos las cosas celestiales, busquemos hacer tesoros en el cielo, esos tesoros importantes, y las demás cosas van a venir después. Así que les dejo esto, que tengan la fe de que Dios está con nosotros, de que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra máxima autoridad, que Él nos cuida, que a Él le importamos, que lo tenemos que respetar a Él, a nuestras autoridades, a las leyes, y también que recordemos nuestra vida por las cosas que pasamos, y sobre todo que recordemos a Jesús y las cosas que Él hizo por nosotros. Bueno, les dejo un abrazo grande y nos estamos viendo pronto.